Así que bienvenidos mis amores, empecemos. ¿Qué dice detrás de mí? Si alcanzan a leer. Me voy a desaparecer un momentico para que puedan leer. Dice que cómo funcionan los imanes, ¿cierto? Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, nuestro propósito de la clase es reconocer los imanes y cuáles son las fuerzas que generan esos imanes. Vamos a empezar entonces, mis amores. Bienvenidos. Listo, mis amores. Entonces, estando ya ubicados en el propósito que tenemos para la clase de hoy, que es reconocer esos imanes y cuáles son las fuerzas que los imanes generan, vamos a empezar. Los imanes, entonces, como dice la imagen que tenemos acá en la pantalla, son cuerpos que presentan magnetismo y pueden atraer objetos que contengan hierro u otros metales en su composición. Es decir, nosotros conocemos imanes, ¿cierto? Ustedes han tenido imanes en la mano, han visto esas cositas que se pegan en la nevera, por ejemplo, ahí que están en la casa. Esos son imanes. Y los imanes se pegan solamente a metales u otros compuestos, pero, por ejemplo, no se pueden pegar a los plásticos. Entonces, los imanes son cuerpos magnéticos. Los imanes pueden ser naturales, como un material que se llama magnetita, o pueden ser artificiales que se producen por una corriente eléctrica. Listo, hasta ahí vamos claros entonces. Ya sabemos qué son los imanes. Esos imanes entonces, muchachos, tienen unas partes. Las partes de los imanes son dos básicamente y se llaman polos. Polo negativo y polo positivo. Como vemos aquí en esta imagen, podemos observar que estos son dibujitos de imanes. Aquí tiene polo positivo y aquí tiene el polo negativo. El polo negativo para esta clase lo vamos a tomar como el rojo y el polo positivo en otro color. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros entonces. Hemos visto dos conceptos, qué son los imanes y cuáles son las partes de esos imanes. En este momento, si quieren, pueden pausar el video e ir por su cuaderno para que empecemos a tomar nota, que es importante que tengamos en el cuaderno, pues como nota o apunte de la clase, esta parte de qué son los imanes y cuáles son las partes de los imanes. Vayan por el cuaderno entonces y pausen la grabación un momentito. Si de pronto ya tienen el cuaderno, entonces continúen el video. Los imanes cumplen entonces una función muy importante en nuestra vida cotidiana. Ustedes no lo saben, tal vez, algunos puede que sí, pero los encontramos en objetos cotidianos como la brújula, los baffles, algunas máquinas, en la nevera. Ustedes han visto de pronto los trenes que funcionan por encima de la plataforma, que funcionan alzados y no que funcionan encima. Esos trenes también funcionan con magnetismo. Vamos a ver entonces, para explicarles y que les quede un poco más claro, esa fuerza magnética, cómo funciona, qué es y qué hace que los imanes entonces cumplan esas funciones tan importantes en nuestra vida cotidiana y en los aparatos que utilizamos. El magnetismo o energía magnética, como lo estamos viendo aquí en la imagen, es un fenómeno natural que genera la fuerza de atracción de imanes que presentan dos polos, como los veíamos ahorita, polo positivo y polo negativo. Recordemos que esas son las partes de un imán. Y la fuerza magnética es entonces esa atracción entre dos cuerpos. Vamos a ver a continuación un video en el que este magnetismo les va a quedar muy claro. Es muy importante que este apunte también lo tengan en el cuaderno, entonces si quieren parar el video y continúan tomando nota. En el video que vamos a ver a continuación, les voy a explicar bien eso de los polos y dos fuerzas que generan esos polos que son muy importantes que las conozcamos. Vamos a ver entonces el video. Aquí en este video vamos a ver entonces cómo funcionan esas fuerzas magnéticas y cuál es la función que cumplen esos dos polos que tienen los imanes. Recuerdan que hace un momentico les estaba diciendo que tenían dos polos. Tienen un polo negativo, que dijimos que vamos a ser el rojo, y un polo positivo, que va a ser el blanco, o de pronto si pongo algún ejemplo, el polo positivo va a estar en otro color. Por el momento vamos a decirle así, polo positivo al blanco y polo negativo al lado rojo. Vamos a ver entonces en el video qué pasa. Miren lo que sucede. Si acercamos los dos polos iguales, ¿qué pasa? No se pegan, ¿cierto? ¿Han experimentado ustedes eso de casualidad con un imán? Que hay por unas partes que se pega y hay otras partes que no.
Es ahí que cobran importancia estas partes de los imanes, estos polos positivos y estos polos negativos. Miren que aquí los imanes están ubicados con los dos polos negativos juntos. ¿Por qué pasa esto? Porque los polos que son de la misma carga, es decir, si tienen carga positiva, si son polos positivos, entre sí no se van a juntar, o si son negativos, entre sí tampoco se van a juntar. Y ahí se genera una fuerza magnética que se llama fuerza magnética repulsiva, como lo estamos viendo acá en el video. Esa fuerza magnética repulsiva entonces hace que polos que son de la misma carga, por ejemplo, positiva o negativa, no pueden juntarse. Listo, ya sabemos eso. Entonces, ¿cuándo es que se juntan los imanes? ¿Por qué creen ustedes entonces que eso sucede? Muy bien, si estaban pensando entonces que eso sucede porque los imanes del mismo polo no pueden unirse, tienen toda la razón. ¿Qué pasa con esas fuerzas magnéticas? Si yo tengo un polo positivo, como aquí blanquito, pero lo junto con un polo negativo, como el rojo, inmediatamente va a ser fuerza de atracción. ¿Por qué? Han escuchado que los polos opuestos se atraen. Esa es la teoría de los imanes. Así funciona la fuerza magnética. Si juntamos un polo positivo y un polo negativo, van a atraerse, pero si juntamos dos positivos o dos negativos, entonces no van a poder atraerse. Vamos a continuar viendo el video. Miren lo que sucede, ¿sí ven? Empuja y esa fuerza que se genera aquí en este campo magnético hace que el otro imán se corra. Ahora vamos a ver esa fuerza magnética de atracción. Miren, inmediatamente pusimos esa carga negativa y esa carga positiva juntas, esos polos opuestos de los imanes empezaron y se juntaron, ¿cierto? Eso es lo que sucede entonces con esas cargas positivas y negativas de los imanes. Eso es lo que pasa con esas partes de los imanes. Hasta aquí hemos visto entonces qué son los imanes, qué es el magnetismo, qué es la fuerza de atracción y cómo esas partes de los imanes que son dos polos, que son polo positivo y negativo, se atraen entre sí. ¿Les ha quedado claro, cierto? Yo sé que sí. Muy bien. Vamos a continuar entonces y les voy a explicar cómo en la vida cotidiana esos imanes cumplen con esas fuerzas de atracción que se dan entre ellos unas funciones importantes en nuestra vida cotidiana y en los elementos que utilizamos pues como diariamente. Los imanes entonces cumplen una función súper importante en nuestra vida cotidiana. Si vamos a dar en este momento a dar una vueltecita por la casa, nos vamos a dar cuenta que encontramos imanes en muchas cosas. Como les decía al principio, muchos electrodomésticos usan imanes, el horno microondas, los timbres. ¿Han escuchado esa serie de bips, bips, bips de un timbre? Esos sonidos que se producen en los timbres muchas veces son porque son producidos por imanes muy chiquiticos que están ahí dentro. Asimismo, los imanes entonces funcionan en muchos electrodomésticos y en muchas cosas de la vida cotidiana. Nosotros no los vemos, pero desde ahora vamos a hacer entonces conciencia de que esa fuerza electromagnética, de esa fuerza magnética que se produce mediante los imanes, entonces es muy común que la usemos en nuestra vida cotidiana. ¿Les ha quedado entonces claro, mis amores? Un abrazo, nos vemos la próxima clase. Los quiero mucho.